Voy a tratar de ser breve, lo puedo hacer porque no voy a hablar de lo que tengo que hablar de otra cosa porque Guillermo ya dijo todo lo que había que decir y voy a hacer un poco de recuerdos o memorias yo he visitado al sector y a este tema siempre miro y digo, ¿qué hace tanto que escribí esto? No sé por qué todo hace tanto que lo escribí, pero una cuestión de contexto. El tema de precios predatorios o discriminar precios con el objetivo de destruir capacidad productiva del competidor para luego que uno destruye capacidad productiva del competidor en una etapa siguiente subir los precios y disfrutar de un poder monopólico es un caso de cualquier ley de competencia doméstica. Han habido varios estudios que han tratado de analizar los casos de dumping en el comercio internacional, filtrándolos por las leyes de competencia doméstica. Hay unos estudios paradigmáticos para Estados Unidos. Y la mayoría de los casos de dumping no resisten un análisis de precios predatorios. ¿Por qué? Porque la economía del problema es que los exportadores, más en los países pequeños, todos hacen dumping. ¿Por qué? Porque cuando uno enfrenta mercados que tienen sensibilidades a los precios distintas en función de lo que uno vende, esto es elasticidad de precios y la demanda distintas, es óptimo vender a precios distintos, ¿sí? Entonces siempre da que se exporta mucha más cantidad a un precio más chico que el que uno vende en el mercado doméstico. Eso es una cuestión que siempre da. Y si hay creación de comercio, el comercio tiene que sustituir producción más eficiente del resto del mundo, del exportador, por producción ineficiente doméstica, por producción doméstica. Eso es creación de comercio. Entonces, es curioso que las reglas de comercio internacional tengan estructurados estas reglas de defensa comercial, ¿no? Como decía, que en rigor es una manera de generar. ¿Cuál es el contexto? Todo el mundo sabe que esto es una manera de esconder protección, pero es una manera restringida, disciplinada, que en el contexto de las reglas de la liberalización del comercio, lo que pretende o el objetivo es amortiguar un poco, es decir, no generar protección permanente, sino amortiguar, dejar que las cosas ocurran de manera más lentamente, pero nunca romper lo que la liberalización crea, digamos. Entonces esa es la idea. Es decir, que las reglas de la defensa comercial son reglas para producir protección sustitutiva con ese contexto. Esto es lo primero. Lo segundo, Brasil y este tema. Como bien ilustró Guillermo, Brasil es un usuario internacional muy intenso de antidumping. Hace ya unos 15 años con Marcelo Larreaga escribimos un capítulo de un libro en donde se estudiaron bastantes ejemplos de economías emergentes del mundo. Un libro que editó Chauban, que ahora está bastante de moda porque es el que sigue todos los temas de la política comercial de Estados Unidos en el portal del Peterson Institute, y que aparte estaban todas las autoridades sobre los temas estos de barreras no arancelarias y de política comercial, lo que se llama barreras al comercio temporarias. Y nosotros hicimos un trabajo que se llama micro y macro determinantes de las barreras temporarias al comercio en Brasil. Y un poco el mensaje es el siguiente, que es un poco lo que se ve también en otros lados. No digo que esto sea lo que justifica el caso, porque lo que justifica el caso es lo que dijo Guillermo. Es decir, es la relación agroindustria brasilera con sus productores ineficientes y todo ese problema de ajuste doméstico, ¿no? Pero la idea en este caso era buscar los determinantes también macro de que se disparen estas barreras proteccionistas. Y en ese caso la asociación evidente es que cada vez que había que Brasil por algún motivo macroeconómico se encarecía en dólares, este tipo de instrumentos explotaban, ¿no? Es como un determinante macro del uso de estos instrumentos. Y lo último que tengo para decir es, dado este contexto, que Brasil tiene esa experiencia y una expertise y una tecnología muy refinada para hacer esto, que puede resistir, y que además Brasil siempre ha sido relativamente respetuoso del ámbito multilateral de las reglas del comercio, hay aspectos que Guillermo no mencionó porque son relativamente
ultracapilares y precisos, que Leonardo conoce bien, y Guillermo por supuesto, que hacen que este caso no resiste el análisis, es una grosería, realmente todo es una grosería. Entonces, creo que esto es un punto importante porque nos da una ventana de oportunidad, no solamente para el caso en sí, sino porque esto es casi el paradigma del funcionamiento del mecanismo de integración en el Mercosur, que te amenaza con una barrera no arancelaria, sea la que sea, puede ser un antidumping, una barrera técnica, cualquier suciedad que pongo y hago ruido, y el exportador, ya sea acusando a los gobiernos o sin los gobiernos, con actividad privada, se disciplina solo, vende menos a un precio más alto. Eso es el funcionamiento de las restricciones voluntarias a las exportaciones. Y el Mercosur funciona como un sistema de restricciones voluntarias a las exportaciones. Y eso, ¿qué es lo que hace? Es que frena la especialización. Donde más tenemos para ganar de comercio, estamos siempre contenidos, porque este es un sector, Uruguay podría ser Río Grande, la cuenca lechera. Aparte porque hay un número que es el importante, porque un número solo, y con esto termino, que deberíamos seguir, que es el consumo de per cápita de lácteos por persona. ¿Y dónde está Brasil en el comparativo internacional? Porque la producción puede cambiar, Brasil tiene una potencial terrible, pero también hay más de 200 millones de brasileños que quieren consumir lácteos, que sus ingresos eventualmente suben. Entonces ahí hay una especialización, una capacidad. Es criminal que el Uruguay tenga plantas de leche en polvo paradas, sin uso, por problemas de acceso. Y es lo que está pasando. Bueno, obviamente agradecer a la Academia y después de todo esto, irme. Muchas gracias. No tengo mucho más para agregar, creo que los análisis son muy complementarios y muy buenos. Puede ser un par de pequeños comentarios, solamente para reforzar alguna cosa que ya en realidad se dijo. En primer lugar, está claro que toda apertura de comercio genera reconversiones. Y está claro que en Uruguay la generó. O sea, en Uruguay, de hecho, la evolución de la lechería es un ejemplo más de los cambios que han habido en la base productiva uruguaya, donde hay concentración y es parte de la mayor eficiencia que trae la mayor escala. Solamente en los últimos, entre 2022 al 2024, pasamos de 2.300 remitentes a 2.100 remitentes de leche. Es natural que esto vaya pasando. Porque se da un proceso de inversión, el proceso de inversión requiere capital y el capital requiere escala. Entonces eso es lo que por un lado pasa y eso es lo que genera tensiones políticas internas y medios inevitables. El problema que tenemos acá para mí es que ante una enorme asimetría entre Brasil y nosotros, esas tensiones políticas agarran un peso mayor que la relación con Uruguay. Entonces, en realidad, habiendo elecciones de alcaldes en Minas Gerais, bueno, generamos una gran convocatoria de tamberos a los que les prometo que voy a proteger, a todos nos repartimos camisetas, esto fue así, y se les promete cosas, y este es el partido de Bolsonaro, se supone que son los liberales, pero en estas cosas la base electoral hay que cuidarla. Y este problema interno se transforma entonces en una especie de monstruo que se abre la puerta de la jaula y se saca, y cuando se quiere acordar, ya terminaron las elecciones, terminó todo y empieza un proceso antidumping que en realidad está bastante desfasado, además de todos los vicios que tiene, lo que dice Guillermo, de que le promueve la CNA, es como, en realidad creo que sería la Federación Rural o la Corporación. Sí, perdón. Sí. Estamos hablando de justamente una reunión de todos los productores a nivel. Y bueno, en otros procesos de integración donde los mercados son complementarios o muy parecidos, es probable que estos problemas de política interna no frenen el proceso, o a veces también lo frenan, lo hemos visto. Pero acá es muy claro de que un pequeño relajo de un Estado ya genera dudas sobre otras cosas. Más allá del tema Argentina, y que creo que efectivamente era la bandera a la que se le quería pegar, pero bueno. Insisto en el tema que dice Marcel, de que entonces esto hace que la especialización productiva real de una zona de libre comercio no llegue, y eso es uno de los grandes problemas que siempre ha tenido el Mercosur.
aparece en otros casos, también no solo en este. Y después una reflexión media final que es, de todas maneras hay una especie de apego a tratar de hacerlo de acuerdo a reglas y mecanismos. No da todavía la debilidad institucional para que un gobierno diga no se puede traer leche de Argentina de Uruguay porque yo digo. Hay que empezar a inventar un mecanismo que existe, que está previsto, que es el antidumping, para tratar de frenar esto y calmar también políticamente la interna. Pero de alguna manera hay una especie de hipocresía ahí, ¿no? O sea, yo uso las reglas porque las necesito. Pero no hay que olvidarse que la hipocresía es el precio que el vicio le paga a la virtud. Entonces, habiendo reglas, hay que tratar de aprovecharlas. Y por eso me parece muy bien lo que dice Guillermo, de bueno, sigamos con las reglas y vayamos a la OMC. Me parece una buena cosa. Sí, bueno, Uruguay, país pequeño, necesita reglas. Las reglas son las que te protegen de los desvíos de autoridad. Arrancamos en el camino de que nos aplicaron un proceso. Bueno, seguimos contra el proceso y todos sus vicios, que son bastante grandes de todas formas. Y no le agradecemos a Lula. Nada más, muchas gracias. Un espacio de preguntas. Yo capaz que estoy confundido, pero históricamente Conaprole estaba subsidiada por el precio de la leche fresca a vender en Montevideo. De hecho, en su directorio siempre tuvo un director de la Intendencia, un director de Banco de República y no me acuerdo qué otro director. La pregunta es, ¿eso sigue existiendo? Porque eso es una cosa que Brasil siempre se quejaba. Ustedes subsidian las demás actividades que tiene Conaprole con, ¿cómo se llama? Perdón, subsidian, no tienen capacidad de ponerles precios diferenciales porque tienen un subsidio en el mercado más grande que tiene Uruguay, que es Montevideo. ¿Eso existe todavía? Ayúdanos. Yo eso exactamente no sé, pero lo que sí sé es que eso exactamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que en esta investigación los precios de exportación de Conaprole eran muy similares a los precios de exportación de Estancias del Lago. O sea, la diferencia en los márgenes de dumping que encontraron entre Estancias del Lago y Conaprole no fue por el precio de exportación, que los precios de exportación de Uruguay eran todos muy homogéneos. Lo que llamaba la atención eran los precios de exportación de Argentina, que eran mucho más dispares entre sí, pero los de Uruguay no. Entonces, tenga o no Conaprole un subsidio, el precio de exportación de Conaprole no se explica por ese subsidio porque Estancia del Lago, que no lo tiene, exportaba a ese mismo precio. Aprovecho para una a cada uno. Primero al embajador Valles. Yo francamente no me acuerdo de haber abierto nunca una investigación contra Brasil. En el cuadro ese, el Alzheimer me debe estar fallando, los años pasan. Yo no me acuerdo nunca a que hayamos abierto una investigación contra Brasil. Después, el dumping como un instrumento de protección, que es un tema que siempre yo me considero liberal y sin embargo siempre tengo una discrepancia. Supongamos que yo planteara la siguiente situación. Vamos a crear, en fabricación de mesas, vamos a crear un impuesto que se le va a cobrar a todos aquellos que compren mesas en Uruguay. Un impuesto del 5% en la mesa. Vamos a hacer un fondo de dinero y ese fondo de dinero se lo vamos a volcar a aquellos fabricantes de mesas que exporten. Si se hiciera eso, nadie tendría ningún tipo de duda de que eso es violatorio de la norma de la OMC, de la competencia y cosas por el estilo. Bien, hay una hipótesis en que en realidad el dumping, la práctica del dumping, es exactamente eso, simplemente que el dinero no pasa por el Estado. ¿Que cuál es? Cuando un país tiene aranceles altos, en principio a su industria doméstica lo que se le permite es cobrarle a los consumidores domésticos
un precio que está por encima del precio internacional. Ese excedente es como si fuera el equivalente a un subsidio, con la única diferencia que no pasó por el Estado, pero desde el punto de vista económico es equivalente a un subsidio. Entonces, cuando una empresa de esas exporta, me pareció siempre, por lo menos trato de buscarle una lógica liberal a lo que hago yo desde hace 38 años, bueno, desde el 95 que existe la OMC, es que, bueno, si vas a competir en el mercado internacional, perfecto, abrí tu mercado interno. Y en la práctica, los países que no tienen aranceles, o que tienen aranceles muy bajos, nunca tienen problemas de investigaciones por dumping. Singapur, por ejemplo, nunca escuché en mi vida que tenga una investigación por dumping, porque es de lógica. ¿Cómo puedo hacer para tener dumping si mis precios son los precios internacionales? ¿Que la investigación por dumping se puede utilizar como un instrumento de protección? Sí. Pero también es cierto que hay hipótesis en las que efectivamente el dumping, la investigación por dumping es, mira, vos estás teniendo un excedente en tu mercado doméstico y con eso cubrís tus costos fijos y entonces exportás de otra manera. Cubrís tus costos, pero tenés precios diferenciales que no están basados en otra cosa, sino en ese excedente. Iba a decir otra cosa más. La tercera. No, con respecto a lo que comentaba el ministro, yo siempre le digo ministro, una vez ministro, siempre ministro, el ministro con respecto a la institucionalidad. En realidad yo creo que la institucionalidad de Brasil mejoró, no empeoró. O sea, yo tuve que participar en las dos investigaciones por dumping y en la primera investigación los argumentos que llevamos fueron exactamente los mismos argumentos que planteamos en esta. Usted no puede hacer una investigación por dumping en que la rama de producción nacional que invoca la legitimidad fabrica otra cosa. En aquel momento los argumentos les entraron por un lado y les salieron por el otro. En esta ocasión de esta investigación pasó una cosa que yo considero que fue extremadamente importante. El DECOM nos dio la razón. Exactamente. El DECOM nos dio la razón, dijo, los argumentos son de recibo, esta investigación no se puede hacer porque la rama de producción nacional no está presente aquí. Y entonces, en la práctica, en aquel momento, nosotros dijimos, ya está, ya cumplimos, porque el DECOM. Y lo que pasó, una cosa extraordinariamente grave, fue que cuando elevó el expediente a nivel superior, el ministro dijo, sigan. Entonces, la institucionalidad de Brasil no se ha deteriorado. La institucionalidad de Brasil... El ministro sí. Bueno, pero los ministros son ministros. Eso es un deterioro. No, los ministros son ministros y disparates siempre dicen. Ahora, una cosa es... Una alusión. Pero desde el punto de Hay vista varios ministros. estrictamente institucional, yo no veo deterioro en Brasil. O sea, yo al contrario, los técnicos de Brasil son cada vez, bueno, son más o menos, desde aquella época, desde que lo conozco, siempre han sido excelentes técnicos, y el DECOM cada vez más es un instituto estrictamente profesional. En la época que tuve la primera investigación, el que estaba a cargo del DECOM era un político. Ahora a cargo del DECOM hay un profesional. Un señor profesional. Perdona, por dos alusiones. Yo no dije que se deterioró la institucionalidad. Ok. Primero. Segundo, creo que se deterioró la institucionalidad. Porque, como siempre pasa, los técnicos dicen que los políticos son los culpables de todos los males. En el caso del ministro de Industria pasado, próximo pasado, ya me pasaba esto con el mismo técnico. No, hablando en serio, al final el Brasil terminó rompiendo la institucionalidad con una decisión de alguien. Al final. Lo que no quiere decir que no sea bueno que haya técnicos mejores en la DECOM y que respondan mejor. O sea, como siempre, los brasileños es confuso, complejo. Pero mi punto era otro. Hay una institucionalidad, tratemos de usarla al máximo. Dos dedos. Porque me parece un punto absolutamente crucial el que acaba de mencionar Veiga. Crucial. Exactamente eso coincide. Ustedes se acordarán que coincide con que el proceso
medio que se había suspendido por ahí por noviembre. Y entonces algunos sacaron decían, no, se archivó, yo hablé con fulano, se archivó. Minga se archivó. ¿Qué fue lo que pasó? Después me contamos, porque fui embajador rumeno, me recuerdo, ahora no lo soy por suerte, pero es muy importante ese punto, porque hay una señal bien clara de que nosotros tenemos que seguir a la OMC. ¿Por qué? Déjenme explicarlo, es 2 minutos. La DECOM dice, acá no tenemos un representante del producto idéntico. El producto idéntico existe en Brasil, leche en polvo existe en Brasil. ¿Dónde están los industriales? ¿No? Y dice, acá no están, por lo tanto se cierra el caso. ¿Qué sucede? Es una cosa gravísima lo que estaba diciendo la DECOM. Desde el punto de vista político, le estaba diciendo a la Confederación Nacional de la Agricultura, que si ustedes los conocieran, son los representantes de toda la agropecuaria brasileña, son el gran lobby. Acá se los abrevié para no mostrarles. Tengo el mapa político de todo esto, y son, obviamente, desde 1957 en adelante, son la representación de todos los intereses, y cómo comenzó además la CNE, cuando no se llamaba CNE, era la gran gremial para defender los derechos de propiedad en las tierras productivas de Brasil. Ustedes se imaginan lo que significa eso, ser la sindical patronal a esos efectos. A esa central sindical, importantísima y con queridos amigos, se le estaba indirectamente diciendo a la DECOM, tú no sos el representante. Y con la bancada, la principal bancada brasileña, que tiene más de 230 diputados, tiene cerca del 60% del Congreso brasileño, pertenece a la bancada agrícola de Brasil. Es decir, no puedo perder esta. Entonces, ¿qué hizo la CNA? Presentó un recurso por fuera de este proceso, diciendo que ponía en cuestionamiento la decisión de la DECOM, porque yo soy el representante, como siempre lo he sido, del sector, es decir, lo que gatillaba la interpretación de la DECOM, justa, precisa, perfecta a estos efectos, estaba deslegitimando políticamente a la principal gremial agrícola de Brasil. Es un hecho político mayor. Es fascinante ver cómo por la vía del derecho administrativo, un recurso presentado, se pretendía cuestionar una decisión de política comercial que tenía un impacto político mayor. Obviamente, si yo era la CNA, me sentía agraviado. Lo presentó el recurso y la DECOM, con un tecnicismo perfecto y con una resolución y con un carácter, diría yo, lo rechazó. Y por la vía de apelación, por la vía del recurso jerárquico, va, obviamente, directamente al ministro de Comercio, vicepresidente de la República, que dice: siempre hemos reconocido a la CNA, es decir, no trae el tema del producto similar y el producto idéntico, que era lo que había dicho la DECOM. La DECOM no había dicho, si le había salvado la cara a la pero Alpin sí, dice, y entonces reconózcase y da la instrucción, y está allí, es la resolución 89, creo que es, del ministro, el vicepresidente de la República, que dice: reconózcase a la CNA como representante. Y esta es la parte más exquisita, en el sentido uruguayo, no brasileño, de la zona, capaz que el brasileño también. Lo fantástico es que todo esto está registrado en el procedimiento verbal, es decir, en el proceso, con lo cual yo lamento mucho por los abogados, pero no van a tener mucho trabajo en Uruguay.
es simplemente calcar lo que dice la DECOM y transcribe con toda transparencia y presentar eso en la OMC y diciendo, miren, así es como se aplica el código antidumping en Brasil. Gracias. Creo que hay dos cosas que hay que mencionar respecto a este sector y que explican la preocupación original de Guillermo cuando dice no nos podemos integrar en un mercado mayor. La primera cosa que tenemos que decir es que los mercados nacionales no están integrados. Para no hablar de este caso, vamos a hablar del de hace 20 años. El principal competidor de la leche formal en Brasil era la leche no sujeta a la inspección sanitaria federal. La leche, no puedo decir la leche negra porque es blanca, pero la leche informal era la que crecía y era la que dificultaba. Y había dos mercados y casi el 50% de la producción de la leche brasileña era informal. Primera cosa. Así que Brasil no tenía un mercado integrado, tenía casi la mitad partido. Y Uruguay, como acá se dijo, tampoco tiene un mercado totalmente integrado. Hay, o había, vamos a hablar solo del caso de hace 20 y pico de años, había una leche, un precio de leche cuota y un precio de leche industria. Y eso era una fragmentación muy grande, no sé, no era como el 50% Brasil, pero es una fragmentación muy grande de este mercado. ¿Cómo diablos vamos a tener integración? Y ni siquiera hablé del régimen de detracciones que tiene Argentina, de retenciones que tiene Argentina. Solo con estos dos, ¿cómo vamos a poder integrar regionalmente a mercados que internamente no están muy regionales, muy integrados? Para mí esto es un caso como el azúcar. Tiene tantas diferencias el régimen uruguayo para el azúcar, el régimen de Tucumán o de Argentina para el azúcar, y el régimen de Brasil, uno de los 3 o 4 primeros exportadores mundiales de azúcar. Sí. Que es dificilísimo encontrarle un calzado del mismo talle a esos 3 mercados. Y eso es lo que explica en buena parte por qué con lácteos tenemos este cambio. Las exportaciones de productos de leche en polvo de Paraguay y de Chile han crecido en estos años. Sí, claro. Y otro elemento de datos que no comenté es que lo de la restricción voluntaria de las exportaciones y el efecto de esta incertidumbre, de este ruido o de este antidumping no aplicado ya existe, porque del 24 al 25 las exportaciones de lácteos del Uruguay se contrajeron. Es decir, el exportador, antes que pase nada, se disciplina solo para tratar de bajar los ánimos, ¿no? Pero yo creo que lo que comentábamos hoy con Guillermo, que lo más grave es, bueno, una investigación por dumping, para aclarar, cuando se fijan derechos, siempre hay que decir, ¿y qué se hace con un exportador nuevo que aparezca? Entonces la práctica es fijar para cualquier exportador nuevo el más alto de todos los derechos que se haya fijado. En este caso fue el 18%. Entonces, el problema que hay es el siguiente: si aparece un importador nuevo, el trámite por el cual tiene que pedir que le fijen un derecho antidumping personal es oscuro y de resultado totalmente impredecible. Entonces, los que quedan son las grandes, que ya están, que pueden ir administrando la situación, e inclusive no sé si se perjudican tanto, pero los grandes perjudicados son cualquier otra empresa que se quiera instalar diciendo desde Uruguay, que tiene condiciones de clima y de otro tipo muy favorables para la producción láctea, puedo establecer un emprendimiento con vistas a... El único que queda en esto bien parado es Estancia del Norte. Bueno, que es un buen ejemplo
de una inversión posterior a los otros aranceles de 1999, 2000. Y es un buen ejemplo de una producción láctea absolutamente distinta. Es decir, no tienen ganado a campo. Ordeñan 15.000 vacas estabuladas. Le hacen 3 ordeñes diarios. Es más, Bulgeroni, en las demás empresas de Uruguay, está publicado, por, no sé si cotiza en bolsa, que no en Argentina, pero está publicado que el año pasado pasó $50 millones de estancia de al lado a las demás compañías que tiene Uruguay. Es decir, es de un nivel de productividad pocas veces visto. Ahora, en línea con lo que él mencionaba, impide que empresas vengan, ahora, en base a esta cuestión hipotética que mencionamos de Paraguay, ¿por qué no traer empresas brasileñas? ¿Por qué no traer capitales brasileños a la industria, digamos, láctea uruguaya, como hicimos con los frigoríficos, y se termina el problema? Bueno, mientras rijan los derechos, por más brasileña que sea, no se los va a eximir. No, y Eso es una venta de acciones. Paraguay está excluido. Paraguay está excluido, pero Cualquier cambia la empresa que se economía instale en política Paraguay de forma accede al mercado brasileño sin... Pero está excluido aparentemente porque habría capitales brasileños. No. Yo, Mañana viene la Nestlé a Paraguay, no está prohibido. Yo creo que está bien puesta la pregunta. La internacionalización de la producción es sobre todo cuando el que te está poniendo barreras, así se abrió el arroz, así se abrió la industria frigorífica, es decir, puede durar, pero cambia el equilibrio de grupos de presión. Porque aparte hay otra cosa fundamental, que el conflicto acá es un conflicto interno dentro de Brasil, entre la industria brasilera que quiere comprar la leche y los productores estos que están sometidos a esta reestructura y que tomaron de rehén como mecanismo para pegarle a la agroindustria, a el comercio y a las importaciones, aunque eso no tenga ningún sentido, porque hay otra cosa que no tiene sentido. Creo que lo que vos decís es un caso ideal, en términos de economía aplicada, hay que ver qué medida tiene. En este caso tiene medida cero. Es decir, no es que con Aprole o estos que están vendiendo leche en polvo, que están especializados a la producción de leche en polvo para la exportación y no para vender en el mercado doméstico, estén haciendo ese juego. Porque ¿cuál es el precio doméstico más alto que tiene el Uruguay para vender en su mercado doméstico en relación al precio de exportación? ¿Cómo se hizo ese cálculo? ¿Esa información es pública? No, el mecanismo que lo hizo la CNA, por lo menos sé cómo lo hizo la CNA, no sé cómo lo hizo después el gobierno de Brasil, es una cosa inaudita, es una cosa totalmente arbitraria y hecha con unos parámetros técnicos sacados de la galera. Ahí creo que tenemos que diferenciar dos etapas distintas. En la etapa de la apertura, efectivamente, las cifras fueron totalmente disparatadas. En la etapa posterior, Ahí va, esa no la sé. ahí todas las empresas nacionales colaboraron. Es muy importante. Es más, tuvimos la placentera tarea de estar corriendo atrás de los exportadores porque le decíamos, por favor, no pidan prórrogas para contestar el cuestionario, contéstenlo y no pidan prórrogas. Felizmente logramos que lo presentaran sin petición de prórrogas y ahí se presentó toda la información y yo pude revisar la forma en que la procesaron los brasileños en el caso de algunas empresas. Y el procesamiento, uno puede tener sus discrepancias, pero en principio estuvo... No fue lo de la CNA de No. Una vez abierta, ese es el tema. Se abren investigaciones a veces, depende del estándar que tenga un país para abrir una investigación. Hay algunos países que abren una investigación con información que es totalmente ridícula. Y después se legitima algo que es ridículo porque es el propio denunciado el que suministra la información que se usa en su contra. Los formularios son extensísimos y detallados al extremo. Y todos lo llenaron. Ahí lo que falló, Leonardo, fue el examen de admisibilidad del caso. No hay cálculo, me parece a mí. Obviamente no es información pública la información provista por las compañías denunciadas,
Pero a mí me parece que los agujeros de este queso, ya que estamos en lácteos, están más por el lado del daño. Obviamente que por la legitimación activa, pero para no seguir, te doy una respuesta. Estas son cifras sacadas de la base de datos de la OMC, voy a corroborarlas y la... No, yo pero no descarto que yo haya abierto una investigación, porque el único co-director y yo, así que si se abrió y yo, Sí. y el Alzheimer ya tengo... Bueno, no. Vamos juntos. Bueno, muy interesante, la verdad que podríamos seguir más de charla, pero muy interesante. Les doy las gracias a las brillantes exposiciones de los tres, gracias a los que se involucraron y participaron, y ya les cuento que vamos a arrancar con los temas del segundo semestre del ciclo, que eran sobre Uruguay más competitivo, o sea, todos sabemos que Uruguay es un país caro, bueno, ¿qué tenemos que hacer? En principio ya estamos pensando 2 mesas, es el tema del premio este año, así que siéntanse libres de divulgarlo en las distintas universidades, ya le hemos mandado a todas. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo más. No. Bueno, así que hasta la próxima.